Primero que todo me presento, mi nombre es Felipe Martínez, docente de la Escuela de Recursos Naturales y actualmente imparto las asignaturas de producción orgánica y este año también empecé con edafología, ya que tiene que ver principalmente con el manejo del suelo. A continuación, les voy a hacer una presentación sobre algunos aspectos relevantes en el entendimiento del suelo, aspectos muy básicos. También vamos a hablar un poquito sobre los manejos. Y por último, vamos a conversar también sobre el compostaje, ya que se relaciona con el suelo, sobre todo para los residuos domiciliarios, ¿no es cierto? Que hoy en día está muy fuerte, muy de moda poder reciclar los residuos que se generan a nivel del hogar. ¿Ya? Como parte del contenido de este taller, yo lo dividí en una parte teórica y una parte más práctica, ¿no es cierto?, para que ojalá puedan participar también y dar sus opiniones, consultas, etcétera. Vamos a ver algunas definiciones de suelo, qué es lo que se entiende a nivel mundial por suelo, ¿no es cierto? Nos vamos a conversar, reflexionar sobre algunas definiciones básicas. Después nos vamos a meter directamente en el suelo con lupa, vamos a ver algunas componentes del suelo, partes. También vamos a ver temas relacionados con la textura de suelo, cómo identificar una textura cuando es arenosa, arcillosa, limosa, que es preponderante para poder establecer un cultivo. También vamos a ver algunos aspectos relacionados con el perfil de suelo, cómo se entiende un suelo en un estado natural, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros finalmente tratamos de simular en la agricultura o en un macetero, ¿no es cierto? Imitando un poco la naturaleza a través del entendimiento del perfil de suelo. Por último, vamos a terminar con las enmiendas que se reconocen, que son principalmente materia orgánica o material que yo puedo incorporar al suelo para mejorar sus propiedades, ya tanto la fertilidad como la estructura de suelo, el drenaje, etcétera. Vamos a hablar un poquito de eso y cómo se relaciona con el reciclaje de los residuos domiciliarios. Y por último, vamos a ver un mini video de 5 minutos donde se grafica y resume muy bien la importancia del suelo en definitiva para la existencia de la especie humana. Ya a veces no somos capaces de valorar la importancia de la corteza del planeta, el suelo, por un lado para el habitar, ¿no es cierto?, como un lugar sostenible, un lugar estructurado, donde podemos asentarnos como seres humanos, y también por el hecho de que nos otorga los alimentos. Ya la importancia del suelo, hoy día hay mucha erosión de suelo en el mundo, está desgastado, agotado, y la labor de las nuevas generaciones puede restaurar, regenerar. Esa es un poco la tarea, ya cuando nos enfrentamos a los suelos agrícolas, sobre todo hoy en día. Y en la parte práctica, principalmente vamos a ver algunas técnicas muy básicas para determinar la textura de suelo, ¿no es cierto?, para entender un poquito el suelo que habito, para ver cómo puedo elaborar un suelo de macetero, un sustrato que se llama por ahí. Y también vamos a ver un sistema de compostaje muy básico, acá, bueno, en mi casa estoy transmitiendo en este momento, donde vamos a hablar un poquito de la lombriz, el compostaje, ¿no es cierto?, cuáles son los residuos que mejor se descomponen, cuáles no, ¿no es cierto?, cuáles son los cuidados que debemos tener en estos sistemas de compostaje domiciliario, sobre todo en el caso de la lombricultura. Y por último vamos a tratar de generar un sustrato ideal, ¿ya? Me pidieron que enfocara un poquito la charla, ¿no es cierto?, en aquella gente que tiene pequeños sectores para realizar agricultura, sobre todo agricultura urbana, en departamentos, balcones, en macetero. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se puede generar un sustrato con las condiciones ideales para que la planta se desarrolle de forma óptima. Bueno, algunas definiciones, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en la literatura, en internet, algunas más elaboradas, otras más sencillas. Primero que nada, el suelo se entiende como un medio natural, ¿no es cierto?, para el crecimiento de las plantas, dentro de lo más elemental, ¿no es cierto?, por ahí lo llaman un medio, ¿no es cierto?, donde se sustenta la planta y se puede desarrollar de forma adecuada, ¿no es cierto?, si es que uno hace los manejos pertinentes relacionados con el riego, la fertilización, etcétera. También se define como un cuerpo natural, ya que se ordena generalmente en capas, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una excavación en el subsuelo, lo más seguro que encontremos horizontes que se llaman. Y por lo menos se distinguen 4 a 5 horizontes en el suelo, que también lo vamos a ver en la presentación, para que ustedes puedan identificar en qué situación se encuentran a la hora de desarrollar un cultivo agrícola o desarrollar un sistema de producción más domiciliario, urbano, etcétera. Y este suelo está compuesto principalmente
principalmente por minerales, después vamos a dar una miradita de eso, ¿no es cierto? Nosotros en el suelo encontramos principalmente minerales, ¿no es cierto? Ahí están los elementos, la fuente nutricional de las plantas depende de los minerales. También tenemos una buena proporción de materia orgánica, es que todo este material en descomposición, proveniente principalmente de los animales y también del guano, de residuos vegetales, ¿no es cierto? Que cuando ya llevan un periodo más o menos prolongado en el suelo, se van transformando en materia orgánica y es un material de excelente calidad para la fertilidad natural del suelo. Y también, obviamente, en el suelo tiene que haber circulación de aire y agua, ¿no es cierto? Aire para que los microorganismos que habitan en él, la misma raíz, pueda desarrollar sus procesos metabólicos y el agua principalmente para absorber los nutrientes. Ya debemos entender que la planta, para absorber el nutriente, este tiene que estar disuelto en agua. Por lo tanto, es un elemento vital, ¿no es cierto?, por un lado para la absorción de minerales y por otro lado para desarrollar todos los procesos metabólicos que realiza la planta, principalmente la fotosíntesis. En una definición más compleja, el suelo es un componente esencial de la tierra, como dice la definición, y el ecosistema, ¿no es cierto? Es una simbiosis, digamos, una relación entre la tierra y el ecosistema. Ambos son conceptos más amplios que abarcan la vegetación, ¿no es cierto? Nosotros cuando hablamos de suelo en un sentido más amplio también involucramos la vegetación, el agua y el clima. Y en el caso de la tierra, y además abarca también las consideraciones sociales, económicas en el caso del ecosistema, ¿no es cierto? Nosotros cuando ya empezamos a hablar del suelo, más detalladamente nos damos cuenta que también es un recurso económico. Sin ir más lejos, la agricultura desarrolla su economía en base a este recurso. Por lo tanto, también una la puede mirar desde la óptica social, ¿no es cierto?, que otorga trabajo, ¿no es cierto?, bienestar, de la óptica económica, ya que genera recursos económicos, utilidades, digamos, ganancias, y por otro lado también tiene un componente ambiental, ¿no es cierto? Es un recurso natural, no renovable, que tenemos que ocupar lo más sustentablemente posible. Ahora, si nos vamos con lupa a entender un poquito más de cuál es la composición del suelo, esta es una lámina muy sencilla que nos explica los porcentajes de cada uno de los componentes que yo había mencionado, ¿no es cierto? Tenemos una parte que se reconoce como sólida y otra parte no sólida, perdón. Eso, así se diferencia el suelo. Y en la parte sólida nos encontramos principalmente con los minerales, ¿no es cierto?, que yo les comentaba que van a ser la fuente nutricional de las plantas, que equivale más o menos a un 45% del total, y también nos encontramos con una pequeña fracción de materia orgánica, ya pensando esto en un suelo ideal, ¿no es cierto?, con un equilibrio entre lo mineral, el agua, el aire, y en este caso la materia orgánica. La materia orgánica tiene un 5% de composición y no deja de ser importante. Vamos a ver que la materia orgánica sirve como nicho, principalmente para la habitabilidad de microorganismos, que muchos de ellos son benéficos en el suelo. Hoy en día hay un paradigma, una nueva forma de entender la dinámica del suelo que pasa por el concepto del suelo vivo, ¿ya? Esa es la agricultura moderna, entender el suelo como un ente donde habitan un sinnúmero de microorganismos y que en definitiva causan beneficios, si lo miramos desde la óptica más ecológica, dentro del equilibrio edáfico, el equilibrio del suelo. Ya finalmente lo que queremos nosotros en un suelo bien diverso es que convivan microorganismos buenos y malos, como lo planteamos con algunos agricultores. Los buenos y los malos habitan en tu suelo y al final se genera una especie de equilibrio, ¿no es cierto?, donde ningún organismo patógeno o algún organismo que pueda generar enfermedad llega a una población tal que cause daño económico, que es lo que más tiene miedo, digamos, los agricultores. Por otro lado, nos encontramos con una proporción que corresponde al aire, ¿no es cierto? Es súper importante que haya circulación de aire en el suelo. Nosotros le llamamos la porosidad, ¿no es cierto? Tiene que haber poro en el suelo, no puede ser un suelo compactado, apretado, ¿no es cierto? Porque eso dificulta una serie de procesos relacionados con el drenaje, con el crecimiento de las raíces, con la proliferación de enfermedades. Por lo tanto, lo ideal es mantener una buena proporción de aire y agua, ¿no es cierto? Que en un estado ideal va de un 20 a un 30% cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que definir un suelo en estado de equilibrio, esta sería la lámina que nos refleja esa situación. Insisto, un 50% de material sólido y un 50% de material poroso, ¿ya? Eso principalmente.
Bueno, y una de las propiedades más importantes de entender y que lo vamos a resaltar después en el práctico tiene que ver con la textura de suelo. Siempre en la agricultura, yo como agrónomo o también los agricultores o también estudiantes, lo primero que uno toma, ¿no es cierto?, demuestra en el suelo es un pequeño terrón, una pequeña proporción de suelo para saber en qué estado de textura se encuentra. Por lo general se definen tres tipos de texturas, ya las texturas que son más arcillosas, de partículas finas, las partículas de arena y las partículas de limo, ¿ya? Pero me adelanto un poquito, primero voy a definir la textura. La textura se define como una expresión cualitativa y cuantitativa del tamaño de las partículas, ¿no es cierto? Y si se fijan bien es una variable cualitativa, ¿no es cierto?, que nos indica una cualidad. Por eso cuando yo hablo de un suelo arenoso, automáticamente entiendo que ese suelo tiene una cualidad, ¿no es cierto? Un suelo más liviano, el agua drena más rápido, ¿no es cierto?, como se puede ver en la imagen, que voy a explicar a posterior. Y también es una variable cuantitativa porque uno ordena las partículas de arcilla en porcentaje. Después voy a mostrar una tabla que para definir si es que un suelo es arenoso, limoso o arcilloso va a estar determinado por el porcentaje que tenga de cada una de las partículas, ¿ya? También se refiere a la proporción relativa en peso de los diferentes tamaños de partícula que existen en él, expresado como porcentaje, ¿no es cierto?, de la fracción mineral. Y se distinguen tres tipos de textura o de componentes, ¿no es cierto?, de las clases texturales. La arcilla, que si se fijan en la lámina, en la parte inferior a la derecha, tienen un diámetro, ¿no es cierto?, un tamaño de partícula muy, muy pequeñita, y eso condiciona una serie de situaciones en el suelo. Si se fijan, estas partículas son menores a 0,002 milímetros, ¿ya? Es prácticamente no se puede distinguir a los humanos, hay que verlo en microscopio para distinguir una arcilla, digamos, en ese estado más elemental, ¿ya? Y dentro de las características de la arcilla, estas tienen alta plasticidad, por eso vamos a ver después en la parte práctica que tienden a expandirse y eso es bastante complejo para el desarrollo de la agricultura. Tienen mucha adhesividad también, tienden a agruparse, a aglomerarse unas con otras, eso también es una característica positiva porque permite estructurar, mejorar la porosidad del suelo. Tienen una alta capacidad de retención de agua que depende del objetivo que yo quiera, ¿no es cierto? Eso podría ser bueno y malo. Hay veces que queremos que el suelo retenga mucha agua, pero cuando los cultivos son susceptibles a la humedad, queremos suelos con mayor drenaje, ¿no es cierto? Y eso nosotros lo podemos condicionar o trabajar para generar una u otra condición. Y también tiene una alta capacidad de retención de iones, ¿ya? Cuando hablamos de iones tiene que ver con minerales, elementos que tienen carga, ¿ya? La arcilla tiene carga negativa y eso lo hace muy interesante en términos de nutrición porque permite retener partículas de carga positiva, ¿ya? Y muchos de los minerales que absorbe la planta tienen carga positiva. Entonces permite que finalmente esa partícula que está adherida a la arcilla en algún momento pasa a lo que nosotros llamamos la solución del suelo o la parte líquida y posteriormente al sistema metabólico de la planta. Por lo tanto, en ese sentido, la arcilla es muy valiosa porque vamos a ver que a diferencia de las otras dos tipos de partículas no tienen tanta actividad química. Después se distingue el limo, que, insisto, se clasifica básicamente por el diámetro de la partícula, y estas son aquellas que van de los 0,02, ¿no es cierto?, a los 0,05 milímetros, ¿ya? Entonces, toda partícula que se encuentre bajo ese rango se define como limo, ¿ya? Y la plasticidad y la adhesividad es baja, es menor que la arcilla, por lo tanto, no tiene la condición de aglutinarse, aglomerarse, agruparse, como le llaman por ahí. La retención de agua es media, lo que también es bueno, ¿no es cierto? Permite un drenaje medio, que es lo que nosotros habitualmente buscamos en la agricultura, ¿no es cierto? Que haya un buen drenaje, pero también una retención, ¿ya? Y su actividad química es muy poca, ya tiene baja actividad química y también retención de agua. Y por último tenemos las arenas, que son partículas de forma irregular, la mayoría son partículas de forma irregular, tienen baja adhesividad y plasticidad, por lo tanto no tienden a aglomerarse. Después vamos a ver unas muestras que cuando uno la arena la mezcla con agua, por ejemplo, es muy difícil generar
un aglomerado, ¿no es cierto?, una plasticidad, o que se une una partícula con otra. Tienen poca capacidad de retención de agua y eso también es una dificultad. Por ejemplo, aquellos suelos que tienen mucha concentración de arena, drena muy rápido el agua. Entonces también se genera una problemática porque tengo que tener una buena fuente de agua para regar constantemente, ¿no es cierto? Esa es la situación que se genera y la actividad química es muy baja. Ya no tiene carga eléctrica prácticamente y por lo tanto no tiene la capacidad de retención de iones y eso también dificulta un poco la fertilidad, ¿no es cierto? Porque muchos de esos iones, al no quedar retenidos en el suelo, lixivian, ya quiere decir que percolan, bajan en el perfil, perdón que se me corrió la cámara, ahí sí, bajan en el perfil y se pierden, ¿no es cierto?, en las partes más profundas del suelo. Aquí en la lámina superior derecha se puede ver más o menos el efecto de un bulbo de mojamiento que se dice, o el efecto de un sistema de riego para los diferentes tipos de textura. Ya por lo general cuando tenemos una textura de tipo arcillosa, el drenaje es más lento, ya si se fijan el bulbo es más corto, pero tiene un desarrollo más horizontal, ¿no es cierto? Entonces cuando yo, por ejemplo, trabajo con especies que tienen raíces, ¿no es cierto?, con un crecimiento horizontal bien desarrollado, conviene plantarlas, por ejemplo, en suelo arcilloso o en suelos o plantas, por ejemplo, que son bastante tolerables a la humedad. En el segundo caso vemos los suelos limosos, que tiene un desarrollo bastante equilibrado entre el eje horizontal y vertical, ya por lo tanto es un drenaje adecuado, pero el problema de los suelos limosos es que tienen muy poca actividad química, muy poca retención de minerales y elementos que podrían nutrir a la planta. Y por último tenemos el ejemplo de un suelo arenoso, donde claramente se nota que el desarrollo del bulbo está más acentuado en el eje vertical, por lo tanto esto nos demuestra que el drenaje del agua es bastante rápido, ¿ya? Y eso también nos indica ciertos manejos que yo debo hacer cuando me encuentro en esa situación. Acá está una tabla muy, a lo mejor, expresiva, digamos, de cómo se ordena el porcentaje o cómo se distribuyen los diferentes tipos de suelos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Yo les comentaba que conocemos los suelos arenosos, ¿no es cierto?, que tienen texturas principalmente gruesas. Los suelos francos, ya cuando uno habla de suelo franco, quiere decir que tiene una proporción muy parecida de arena, limo y arcilla, y estos son los suelos como ideales para desarrollar la agricultura, ¿no es cierto? Ojalá nosotros cuando elaboremos nuestros maceteros, nuestros cultivos, podamos alcanzar una textura de suelo muy parecida al de tipo franca, ¿ya? Y dentro de ellos podemos encontrar los francos arcillosos, franco arenosos, ¿no es cierto?, franco a secas, y también, por último, los suelos arcillosos, ¿ya? Y vean ustedes acá está más o menos representado el porcentaje de cada una de las partículas que poseen este tipo de clasificación. Para nombrar alguna, por ejemplo, los suelos arenosos tienen mayormente, ¿no es cierto?, obviamente arena, ¿no es cierto?, entre un 86 hasta un 100%, de un 0 a un 14% de limo y de un 0 a un 10% de arcilla. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no es cierto?, un suelo arcilloso tiene entre un 20 a 45% de arena, un 20 al 40% de limo y de un 35, incluso hasta un 60, 100% de arcilla. Y ahí se define, acá en la última columna, lo que se conoce como las clases texturales, ¿no es cierto? Una vez que yo defino más o menos la proporcionalidad de arena, limo y arcilla, puedo estar en la capacidad de clasificar ese suelo y de ahí recién hacer todos los manejos pertinentes agronómicos, ¿no es cierto?, de fertilización, de plantación, de acuerdo a la identificación de ese tipo de suelo en específico. Esta también es una tablita que nos indica algunas propiedades de los diferentes tipos de textura, ¿no es cierto? Aquí sale, por ejemplo, un suelo arenoso, un suelo arcilloso y un suelo franco en la primera fila. Y si se fijan acá abajo en las propiedades nos aparece la permeabilidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el drenaje, la retención de agua, la aireación, los nutrientes y el tamaño de la partícula. Cuando nos encontramos con suelos arenosos, tienen una alta permeabilidad, ¿no es cierto?, porque son partículas más gruesas, permiten un mayor desarrollo del espacio poroso, que se le dice en agricultura, y eso es muy bueno para ciertos cultivos.
La retención de agua es poca, ¿no es cierto? Muy, muy poca, y eso también, como les había comentado, indica ciertos manejos que yo deba realizar con esa condición. Y insisto, para algunos casos es muy bueno tener una baja retención de agua, pero para otros casos se requiere una buena retención de agua. La arena nos da buena aireación, por eso en un suelo ideal tiene que haber una buena proporción de arena, ¿no es cierto?, dado por el tamaño de su partícula. Y como habíamos comentado, los nutrientes que posee la arena, principalmente por un tema de carga, es muy, muy bajo. Por lo tanto, los suelos arenosos tienden a ser muy poco fértiles. Por lo tanto, tengo que suministrar fertilidad, nutrientes, minerales por vías exógenas, digamos, ¿no es cierto?, a través de fertilizantes de síntesis, compost, humus, ¿no es cierto? Diferentes tipos de enmiendas que puedan mejorar esa situación. Y el tamaño de la partícula en medio, como se reconoce acá. Y en el caso de un suelo franco, me voy a ir directamente a la columna del suelo franco, que es el suelo ideal, ¿no es cierto? Yo les comentaba de una proporción equilibrada de arena, limo y arcillo. La permeabilidad es media, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Nosotros por lo general queremos una permeabilidad media, que se retenga agua en el suelo, pero que no se sature, no se encharque, porque eso también proporciona un nicho para la proliferación de enfermedades. Lo mismo la retención de agua, la aireación también es buena, como dice acá, y aquí me voy a hacer la comparación con el suelo arcilloso, porque la aireación del suelo arcilloso es muy mala, básicamente porque hay muy poco espacio poroso, ¿no es cierto? El suelo está más apretado, y a diferencia del suelo franco, ¿no es cierto?, la aireación es de muy buena calidad. Los nutrientes es de medio a alto, ¿no es cierto?, en un suelo franco, relativamente media, y el tamaño de las partículas son finas, como se puede ver acá en la imagen. En esta lámina podemos ver gráficamente la diferencia ya en términos de partícula en un perfil de suelo, ¿no es cierto?, de cómo se representaría un suelo de tipo textura más franca arenosa, ¿no es cierto?, en la figura A, ¿no es cierto?, con partículas de tamaño mayor, ¿no es cierto?, tamaño intermedio, y también algunas partículas más pequeñas, ¿no es cierto?, una distribución más diversa de los diferentes diámetros. Y en la figura B pueden observar partículas muy, muy pequeñitas, ¿no es cierto?, lo que estaríamos en presencia de un suelo de tipo más arcilloso. Y vean ustedes, ¿no es cierto?, cómo la porosidad, el espacio poroso o las galerías que se generan dentro del suelo son muy escasas. Y esto dificulta una serie de procesos que hemos conversado durante la presentación, y las comento nuevamente, que tienen que ver con el drenaje del agua, la retención de humedad, la capacidad de penetración de raíces, porque, ¿no es cierto?, deben entender que la raíz necesita un suelo poroso, suelto, para que pueda ingresar su sistema radicular y así generar todos sus procesos de absorción de nutrientes. ¿Ya? Entonces aquí en estas dos láminas podemos observar gráficamente cómo se vería la diferencia entre un suelo más franco arenoso, con partículas muy grandes, mucho espacio en el interior, y un suelo de tipo más franco arcilloso, con muy poco espacio en su interior, mucho más compactado, y todo lo que eso significa en términos de manejo y especies cultivables. Bueno, el perfil del suelo también es importante de entender, saliendo un poquito de esta mirada micro, vamos sacando zoom, digamos, de lo que veníamos viendo a nivel de textura de suelo. El perfil de suelo se define como una sección vertical, ya bidimensional, porque se observa en dos dimensiones, que se extiende desde la superficie del suelo, ¿no es cierto?, de donde nosotros vemos las plantas principalmente, hasta donde se distingue el material rocoso, o la roca madre se le reconoce también, mostrando diferentes estratas y horizontes que se conforman según el proceso de formación de suelo, ¿no es cierto? Este es un corte muy interesante de analizar. Nosotros cuando observamos el suelo, por lo general tratamos de definir sus horizontes. Se distinguen 5 horizontes dentro de un perfil estándar, digamos. Voy a partir de arriba para abajo, siempre en la primera capa, y es muy importante, sobre todo para la gente que desarrolla la agricultura orgánica, se encuentra el horizonte o el horizonte que alberga principalmente materia orgánica y microorganismos, ¿ya? Y que generan un sinnúmero de beneficios, reacciones que contribuyen al desarrollo de la planta y también a mantener un buen ambiente edáfico, un ambiente sano en términos de enfermedades. Después se reconoce un horizonte
orgánico mineral, ¿no es cierto? Una vez que van decantando las partículas del horizonte O, se dice que se va mineralizando, ¿no es cierto? Pasamos de la vida a la muerte, lo llaman por ahí algunos investigadores en este horizonte, ¿no es cierto? Donde las partículas que se empiezan a desprender de la materia orgánica acá arriba empiezan a lixiviar, a bajar por efecto del agua y se empiezan a acumular en el horizonte A, ¿no es cierto? Un horizonte de transición entre lo orgánico y lo mineral. Después en el horizonte C nos encontramos, perdón, en el horizonte B nos encontramos principalmente con la parte mineral del suelo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la génesis, con la formación. Hay diferentes tipos de formación de suelo. Aquí en la zona centro de Chile son básicamente por arrastre de material, aluviales, ¿no es cierto?, muy parecido a un aluvión, pero que ocurrió hace miles de millones de años atrás y que hoy en día nosotros los podemos trabajar y explotar y desarrollar en definitiva toda la habitabilidad del ser humano. Y después en el horizonte C se reconocen fragmentos de la roca madre, ya por lo general nos encontramos con rocas, piedras en estado de meteorización, se llama, en estado de fragmentación, ya por acción de diferentes factores, entre ellos el tiempo, el agua, los microorganismos, ¿no es cierto?, van deteriorando, van fragmentando la tierra, las piedras, y la van transformando en tierra en definitiva. Y por último, ya cuando logramos llegar en un perfil del suelo a la zona más profunda, nos podemos encontrar con la roca madre. Esta profundidad es variable dependiendo del tipo de suelo. Nosotros podemos hacer una excavación de 4 o 5 metros para llegar a la roca madre, incluso 7 metros en los valles de Quillota, que son de mejor calidad, ¿no es cierto?, con mayor depositación de material. Y también están los casos donde la roca madre, sobre todo en los suelos del norte de Chile, poco desarrollados, poco evolucionados, donde puede estar a 1 metro, a 1,5 metros de profundidad, incluso en algunos casos 50 centímetros, y si vamos a la precordillera, vemos que aflora la roca madre, ¿no es cierto? El perfil de suelos es muy, muy bajo. ¿Ya? Pero es importante entender esta relación porque finalmente yo la extrapolo o quiero generar esta condición en un macetero, en un suelo agrícola, en un sistema de producción de huerta urbana, etcétera, tratando de imitar un poco la naturaleza. ¿Ya? Es la idea. Bueno, eso principalmente sobre el suelo, ¿ya? Ahora, pasando un poquito al tema del compost, que se relaciona también con el desarrollo de los suelos y sobre todo con la materia orgánica que podamos aportar en él. El compost se distingue como un producto que resulta del proceso de compostaje y este está constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos nosotros que está estabilizada? Porque dentro de su proceso de descomposición ya no se reconocen las partículas de origen, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo hice mi compost con fracciones de madera, con guano, con restos de pasto, ¿no es cierto? Llega a un estado tal de descomposición que yo ya no distingo si ese material proviene del pasto, proviene del guano o proviene de una rama, ¿no es cierto? Es un material totalmente homogéneo y que a mí me indica que está terminado para poder aplicarlo al suelo. Bueno, se entiende como tal el compostaje, en este caso, el proceso de descomposición de la materia orgánica por medio de una gran variedad de microorganismos, y eso es súper importante de resaltar, ¿no es cierto? Y que también a veces se generan algunos errores en la interpretación y sobre todo por el hecho de, de incorporar a las lombrices en estos sistemas, ¿no es cierto? Muchas veces atribuimos a la descomposición, al compostaje, al hecho de tener lombrices. Pero en estas lombriceras, ¿no es cierto? En estos sistemas de compostaje donde se incluye la lombriz, los microorganismos son realmente los seres vivos que hacen gran parte del trabajo, ¿ya? A lo que voy es que hay que resaltar, valorar también el trabajo que hacen los hongos y las bacterias en el proceso de descomposición. Y para ello necesitan un medio húmedo y aireado, ¿ya? Para poder descomponer estos residuos vegetales y animales también y transformarlo en un material muy rico en nutrientes, minerales, materia orgánica, humedad, que se llama humus, ¿ya? El humus, según las principales definiciones, se distingue como el máximo estado de descomposición de la materia orgánica. Y esto se puede lograr por acción de microorganismos en una compostera común y corriente, o también por acción de lombrices, ya cuando trabajo sistemas de lombricompostaje.
y este material, el resultante, es utilizado en el mejoramiento o enmiendas orgánicas de suelos empobrecidos y agotados, ¿no es cierto? Por eso el compost hoy en día es un material tan valorado para la agricultura, sobre todo para los que se desarrollan sistemas de producción orgánica, ¿no es cierto? Porque es un material inocuo, ¿no es cierto? Un material de origen natural y que aporta una gran fertilidad a los suelos, ¿ya? En términos de composición, voy a dejar estas tablitas acá, pero dentro de los tres principales minerales que absorbe la planta, nitrógeno, fósforo, potasio, es muy poca la concentración, bordea entre el 0,3 al 1,5% en algunos casos, pero en realidad los beneficios del compost son otros. Aparte de otorgar minerales al suelo, también aporta materia orgánica. La materia orgánica permite agregar, juntar, aglomerar, estructurar, generar porosidad. La materia orgánica retiene humedad en el suelo y entre mayor cantidad de compost incorpora en el suelo, mayor es la capacidad de retención. Ya también le da nicho a la formación de microorganismos, sobre todo hongos benéficos, que hoy en día se han descubierto la ciencia, ¿no es cierto? Ya los hongos no son solo organismos patógenos en el suelo, ¿no es cierto? Sino que también hay hongos benéficos como la micorriza, la tricoderma, ya que tienen algunos efectos antibióticos, otros hacen simbiosis con las raíces para extender su capacidad explorativa en el suelo. Hay investigaciones muy interesantes sobre sistemas de red Wi-Fi, lo plantean por ahí, que logran formar los microorganismos del suelo con las diferentes plantas. Y esto quiere decir que tienen la capacidad de transportar nutrientes, minerales a través de su IFAS, principalmente el hongo, y así generar un estado de equilibrio nutricional. Aquí en este gráfico de abajito se puede ver más o menos el estado de desarrollo de un compost. Esto se demora aproximadamente entre 3 a 6 meses, ya, por lo tanto hay que proyectarse con el tiempo a la hora de establecer o elaborar un compost. Tiene acción principalmente bacteriana y de hongos, ya. Este es un gráfico que muestra la temperatura y nosotros podemos ver que en las primeras 2 o 3 semanas el compost sube abruptamente la temperatura, incluso llegando a los 60, 70 grados Celsius. Uno puede llegar en un compost bien elaborado, lo que eso en algunos casos es muy bueno porque permite esterilizar ciertas semillas, también dejar un sustrato un poquito más eh, inerte, como lo llaman por ahí, si es que yo trabajo en un vivero, ¿no es cierto? La temperatura permite ahí esterilizar en cierta forma el compost. Y después baja paulatinamente la temperatura, ¿no es cierto?, hasta llegar a una temperatura ambiente, ya, pero esto en el transcurso de 3 a 6 meses aproximadamente. Ya, aquí voy a mostrar algunas láminas de cuáles son los materiales buenos para compostar. Por lo general, uno trata de buscar un equilibrio entre fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno. Ya hay un concepto e indicador que se llama relación carbono-nitrógeno y tiene que ver la proporcionalidad de carbono-nitrógeno que yo tengo en el suelo. Por lo general, el carbono es el mineral más abundante, ya, pero por cada cierta cantidad de carbono también tengo que tener unidades de nitrógeno, o si no, se me genera un desequilibrio en el suelo que obviamente se manifiesta en una desnutrición vegetal. Ya, por lo tanto, las materias ideales, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio entre el carbono, donde tenemos principalmente material que ya se encuentra en un estado lignificado, seco, ¿no es cierto? Como astillas de madera, ramas de árboles, hojas secas, caña de maíz, que nosotros podemos incorporar al compost en estilo de torta, y también materiales ricos en nitrógeno, que por lo general son materiales más frescos, ¿no es cierto? Todo lo que son los residuos domiciliarios, hojas verdes, hierba recién cortada, incluso si tenemos tierra con algunos problemas de contaminación o de baños secos, también podríamos incluirlo en el compost para poder estabilizarlo y posteriormente incorporarlo a la huerta. Profe, Adelante. pregunta, para de materia prima el papel usado, no importa si tiene, por ejemplo, tinta, como el diario, o el que uno usa para escribir, o tiene que ser como más limpio. No, idealmente un papel de buena calidad. De hecho, hasta el papel blanco que viene clorado también se genera ahí, es más difícil la degradación. Por lo general, si queremos reciclar el papel, tiene que ser el papel sin teñir, que el cartón básicamente. Ese tiene una capacidad de degradación mucho más rápida. Todo lo que Como, son los papeles
de estas redmas, ¿no es cierto? Y sobre todo si vienen con tintas, yo no la recomendaría por ningún motivo. O sea, como las cajas de juego, el Claro, rollo la de caja de, confort. exacto, la caja de huevo, el papel craft, por ejemplo, hoy en día que el pan lo compramos en ese tipo de formato, el cartón, ¿no es cierto? Si no viene con mucha impresión, también lo podríamos incorporar al compost. Se puede, pero también hay que mantener un equilibrio ahí, porque si yo coloco mucho papel, también a las lombrices o a los microorganismos no les va a gustar mucho, ya que se va generando un medio, digamos, más cargado a un material en particular, y eso también hace que los microorganismos no funcionen de forma adecuada. Gracias. Ya. Bueno, entonces para la elaboración del compost se puede hacer a gran escala o baja escala. Ya en términos de herramientas, si yo quiero realizarlo a baja escala, por lo general ocupo horquetas, ya un rastrillo, palas, una regadera, ojalá un arnero, ¿no es cierto?, para separar las partículas más finas de las más gruesas, y obviamente una pala para poder transportar el material, ¿no es cierto?, si es que me conseguí sacos de guano, sacos de material vegetal, tierra del lugar, también lo puedo mezclar dentro de esta proporción de material. Y también se puede realizar a una escala mayor, en el caso de los predios agrícolas, hoy en día existen estas máquinas volteadoras de compost, lo que permiten acelerar el proceso de descomposición. Yo cuando volteo, oxigeno esta ruma de compost, es mucho más rápido el proceso de descomposición. ¿Ya? La mayoría de los microorganismos que participan en este proceso son de tipo aeróbico, quiere decir que necesitan oxígeno para poder proliferar y degradar la materia orgánica, ¿no es cierto? Ustedes deben entender que cuando el microorganismo está ahí inserto en ese material vegetal, él come y defeca, lo vamos a decir así, ¿no es cierto? Una microdefeca, pero que ese material que se genera es muy rico en lo que nosotros habíamos conversado en la lámina anterior, que tiene que ver con el humus. Ya, esa es más o menos la forma de entender. El microorganismo va comiendo, va defecando, va comiendo, va defecando y va transformando todo ese material, ¿no es cierto?, que eran restos de hojas, restos de ramas, restos de residuos domiciliarios, en este material estabilizado que posteriormente yo lo puedo aplicar a la huerta. Y ahí también muestro una chipeadora, en el caso que las personas tengan acceso a ese material, también permite acelerar el proceso de descomposición. Entre más fraccionado yo realice esta pila, o entre más fraccionado lleve los materiales, ¿no es cierto?, a la elaboración del compost, más rápido va a ser su proceso de desarrollo y descomposición. Bueno, y esta es como la pila más clásica, ¿no es cierto?, que ustedes pueden desarrollar en sus casas, los que tienen espacio. Por lo general en la parte baja, yendo de abajo para arriba, se coloca material que dé aireación, que permite una recirculación de aire. En este caso se incorporan principalmente ramas, ¿no es cierto?, troncos, también el cartón, el papel. Esa es como la primera capa que yo hago, para que deje espacio de circulación de aire desde la parte baja hacia la parte alta. Y si se fijan, nosotros acá tenemos una pequeña chimenea, que puede ser un tubo de 110, de estos sanitarios, un tubo de fierro, lo que tenga, que permita esta circulación, ¿no es cierto?, del oxígeno básicamente, para que los microorganismos puedan trabajar lo más adecuadamente posible. Y dentro de las capas que habitualmente se utilizan, y eso va a depender también del acceso a los materiales que usted tenga, no, si tiene solo guano y paja, no hay mayores problemas, si tiene solo guano también se puede hacer compost con guano. A lo que voy es que uno tiene que adaptarse finalmente con los recursos que tiene a nivel local, ¿no es cierto? No saca nada con ir recorrer grandes distancias, ir a buscar materiales, si finalmente el gasto de combustible, la huella de carbono, va a contrarrestar todo lo que yo haga en términos de reciclaje y compostaje. Entonces, dentro de las capas ideal, ¿no es cierto? Aquí, si se fijan de abajo hacia arriba, se coloca una capa de hojas verdes, ¿no es cierto? Nuevamente siguiendo la lógica de una fuente de nitrógeno, ¿no es cierto? Material verde. Después, idealmente, estiércol, ¿ya? Estiércol seco, ¿ya? En estado ya semidescompuesto, ¿no es cierto? Que puede ser guano de vaca, guano de caballo, también insisto, de acuerdo a lo que usted se consiga. El guano de aves de excelente calidad, uno de los mejores guanos que se pueden utilizar en la agricultura, tiene alto concentración de nitrógeno. Y también después se puede agregar una capa de pasto y ramas, ¿ya? También pasto puede ser verde y ramas ya más secas. Y por último, guano fresco. También es bien interesante, sobre todo por la carga microbiana que trae el guano fresco.
ojalá recién salido de la vaca o del caballo o del animal que usted tenga. Y una vez que forma esas 4 capas, ¿no es cierto?, repite nuevamente y parte con hojas verdes, estiércol, pasto y rama y guano nuevamente. Y después cuando termina la segunda capa, parte de nuevo con hojas verdes, estiércol, pasto y guano. Y así sucesivamente hasta poder llegar a una altura que puede ir del metro de altura hasta el 1,5 metros. Ya por lo general cuando uno arma la ruma de compost, el volumen se disminuye hasta un 50%, ¿no es cierto? Porque queda mucho aire, mucho espacio entre medio, eso empieza a decantar, a aglomerarse y se va compactando, ¿no es cierto? Y finalmente yo, si es que hago 10 metros cúbicos en una primera instancia, el material terminado siempre va a ser la mitad. Esto quiere decir 5 metros cúbicos, ¿ya? Esa es la forma de proyectar una unidad de medida, en el caso que quieran elaborar algo más estandarizado para la aplicación en un huerto, en un campo, en la ciudad, donde sea. Bueno, y ahí la aireación, algunos tipos de sistemas de aireación, súper importante porque estos microorganismos necesitan oxígeno, entre mayor aireación, más rápido va a ser el proceso de descomposición, ¿ya? Y si se fijan también se ve más detallado cómo debería ser esta ruma de palo, rama en la parte baja para que genere estos espacios donde pueda circular el aire, ¿no es cierto? Y aquí también se puede ver el tubo que va en la parte central, ¿no es cierto? Desde la base sobresale el manto o la superficie del compost y esto permite que vaya recirculando. Ojalá este tubo también tenga hoyitos acá en la parte lateral para que el oxígeno pueda circular por ahí. Bueno, y esa es la ruma estándar que se puede realizar, ¿no es cierto? Por lo general el compost tiene 1,5 metros de alto, lo que le había comentado, de 1,5 a 2 metros, y el ancho estándar también va de 1,5 a 3 metros, básicamente para poder voltearlo, ¿ya? Hay gente que hace compost sin voltear, pero el proceso de descomposición es mucho más largo, y hay gente que hace compost con volteo, que obviamente el proceso de descomposición es mucho más rápido. Entonces va a depender de su tiempo, su necesidad, si es que quiere hacer una ruma un poco más ancha o un poco más alta, pero el 1,5 a 3 metros de ancho tiene que ver con que yo puedo trabajar cómodamente por uno o el otro lado con la horqueta, con la pala, ¿no es cierto? Y así llegar al centro del compost y poder voltear todo ese material. El largo va a ser variable dependiendo del material que yo tenga, ¿ya? Pero la proporción del ancho y el alto ojalá se mantenga en estas medidas, de 1,5 por 1,5 es como la superficie ideal. Eso hasta acá la primera parte teórica. No sé cómo estamos en el horario. Yo tengo las 5:48, les quería mostrar un pequeño video o vamos directamente a la parte práctica. Por la puede que mejor la parte práctica para que pueda mostrar bien antes que se oscurezca. Ya. Denme un segundo. Simón, ayúdame un poquito. Ya, aquí le voy a pedir ayuda a mi asistente técnico, que me va a ayudar principalmente con el teléfono. Ya, lo primero que vamos a ver, acá, a ver, sígueme Simón con la cámara. Así está la cámara. Si quieres la das vuelta o así está. Pero para que se vea. Ya, a ver, permiso. Deje de tratar de agrandar la cámara. No puedo. Ahí la di vuelta. A ver, dame un segundo. Denme un segundo para poder hacer esto lo mejor posible. Ya, ahí está dada vuelta, si no me equivoco. Me puedes ver ahí, ¿no? Sí. Ya. Bueno, primero quería mostrarles diferentes tipos de suelo, ya hablando de las texturas, ¿no es cierto? Repasando. Profesor, no se ve lo que usted está haciendo. Parece que tiene el video todavía cargado. O sea, la presión. No lo ve. Mejor saque la PPT, así podemos ver la cámara en grande. Ya, denme un segundo, estoy sacando la PPT. Ya, ¿ahí sí? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Perfecto, ya, entonces si se fijan acá tenemos diferentes muestras de suelo, lo que primero se puede observar a simple vista el color, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, tenemos un color más clarito, ¿no es cierto? Que es básicamente una arena, lo que comentaba, las arenas son sustratos
más inertes, ¿no es cierto?, que tienen poca capacidad de aglomerarse. Y cuando uno habla de materia orgánica, ya por lo general los suelos que tienen colores más oscuros son los que son más ricos en materia orgánica. Ya es una forma sencilla de saber si es que un suelo es de buena o mala calidad. Yo automáticamente con ver estos tres ejemplos me puedo dar cuenta que este material que está acá, ¿no es cierto?, que de hecho es un compost, es el material de mejor calidad, ¿no es cierto?, solo por el hecho de clasificarlo por color. ¿Ya? Después tenemos un estado intermedio, que es un suelo de acá característico de la cordillera de la costa, que se llaman los rojos arcillosos, ya que tienen una buena proporción de arena, limo, pero también un poquito cargado a la arcilla, por lo tanto eso también dificulta todos los manejos agrícolas. Y en este último muestra tenemos un suelo totalmente arenoso, si se fijan se logra ver hasta la partícula, ¿no es cierto?, esta arenisca o esta gravilla, muy característico también de la cordillera de la costa, sobre todo en la parte más profunda, en el subsuelo, nos podemos encontrar con lo que se conoce como maicillo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo acá con mi mano es la prueba que le llamamos nosotros del lulo, ¿ya? Que es básicamente hacer un cilindro con la muestra de tierra y agua para identificar más o menos cómo está la proporción de arena, limo y arcilla, ¿ya? Voy a partir con la arena, entonces yo lo que hago, tomo una pequeña muestra, voy a ir aplicando agua, le aplico un poquito de agua, y lo que trato de hacer es un lulo, ya un lulo, ¿no es cierto?, que se apriete un cilindro, pero si se fijan, cuando yo trato de apretar, ¿no es cierto?, prácticamente no se aglomera, ¿no es cierto?, se suelta muy fácil y prácticamente el lulo es muy difícil de formar, ¿no es cierto?, prácticamente no se puede, ¿verdad? Entonces eso nos indica que nos encontramos frente a una textura bastante arenosa. Ya esto es prácticamente arena de construcción, lo traje a propósito, pero para mostrarles bien lúdicamente cómo funciona una textura arenosa, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que nosotros vemos en la playa, ¿no es cierto? Cuando se nos da vuelta un vaso de bebida en la playa, un vaso de agua, ¿qué pasa con esa agua? Drena rápidamente, ¿no es cierto? Se va rápidamente al subsuelo y eso es lo mismo que pasa en un suelo agrícola con este tipo de textura. Entonces estas texturas son difíciles de manejar, ¿no es cierto?, porque pierden el agua muy fácil, tienen poca fertilidad, pero sin embargo tienen mucho poro. Por eso, insisto, tiene que haber un equilibrio proporcional entre la arena, limo y arcilla, ¿ya? Entonces eso para que vean ustedes cómo funciona la arena. Este otro suelo, otra muestra entonces que tiene una proporción más equilibrada, ya si se fijan automáticamente ya se ven partículas más pequeñas, ¿no es cierto? También se ven partículas un poquito más grandes, y yo voy a tratar de aglomerar acá con la muestra de agua, entonces yo aprieto y si se fijan ya se puede formar mucho mejor este lulito que nosotros llamamos, entonces lo apretamos un poco, echamos un poquito de agua, y si se fijan ya lo podemos dejar ahí. Ya queda como una plasticina. Entonces una vez que uno hace el lulo, lo empieza a estirar, trata de estirarlo, pero si se fijan cuando yo lo trato de estirar, se va partiendo, se parte. Entonces eso me indica que estoy ya en una textura de suelo un poquito más franca. Si recuerdan que hay una proporción más o menos equilibrada de limo, arena y arcilla, lo que eso sería muy bueno en el caso de establecer algún cultivo agrícola, ¿ya? O un cultivo vegetal. Pero ven, aquí ya esto se puede aglomerar un poquito mejor, pero la proporción de arena hace que se parte el lulo. Si tuviéramos solo arcilla, esto sería casi una plasticina, que es lo que vamos a ver ahora acá. Entonces acá, esta es la muestra, ¿no es cierto?, del compost, ¿no es cierto?, que tiene más partículas muy, muy finas. ¿Ya? Vamos a echar un poquito de agua. Y fíjense ustedes cómo hay lombriz incluso. Entonces, si se fijan ya queda mucho más aglomerado, ¿no es cierto?, que el suelo franco, y ya se puede estirar un poquito más
este lulo, ¿no es cierto?, tiene un poco de cáscara de huevo, ¿no es cierto?, porque está en un material proveniente del compost, pero si se fija la partícula es mucho más fina, ya hay menos proporción de arena, y esto también tiene sus pros y sus contras, según lo que conversábamos, ¿no es cierto? Las texturas arcillosas, por lo general, retienen más agua, ¿no es cierto?, dificultan el drenaje, pero sin embargo aportan con los minerales que necesita el suelo. Como habíamos comentado, las arcillas tienen cargas negativas y eso permite retener minerales en el suelo para que no se percolen, lixivien, se pierdan por efecto del riego en el subsuelo, y muchos de ellos también se volatilizan. Por lo tanto, la acción de la arcilla en el suelo es muy buena. Y insisto que tiene que haber un equilibrio proporcional entre cada uno de ellos. ¿Ya? Eso era como la muestra del lulo. Y otra forma también de determinar la textura de suelo es a través de, lo vamos a colocar acá, estos son 3 vasitos que tomé en la mañana, 3 muestras, también para mostrar, si se fijan, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el perfil. Si se fijan, esto también es un tipo de perfil. Ya en la primera parte, nosotros podemos encontrar la materia orgánica. Ya cuando un suelo tiene alto contenido de materia orgánica, por lo general se queda flotando en la parte superficial. Ya, por lo tanto, entre las 3 muestras, si se fijan, este de acá sería el que presenta mayor contenido de materia orgánica, perdón, lo que es muy bueno en términos nutricionales. Y si vamos bajando en el perfil, se dan cuenta que aquí tenemos un material muy, muy fino, ¿no es cierto?, y muy poca relación de arena en comparación a las muestras de acá al lado, ¿no es cierto? Acá en el vaso del medio tenemos muy poca materia orgánica, pero sin embargo la proporción de arena y arcilla también está un poquito desequilibrada, ¿no es cierto? Tenemos mayor proporción de arena abajo, y si se fijan ahí, la capita fina que está ahí sería la arcilla que tiene nuestro suelo. Y por último, y aquí nos encontramos en un suelo de tipo más arenoso, ¿no es cierto?, también con una porción de materia orgánica y una estrata de un material fino, y al fondo la estrata de material grueso, lo que también nos indica que hay cierto equilibrio entre la arena, la arcilla y en este caso la materia orgánica. Esta es una muestra muy sencilla. Uno toma un terrón de suelo, lo revuelve con una cuchara un ratito, unos 30 segundos, y después lo deja decantar y puede hacer este análisis. ¿Ya? Eso principalmente con las muestras. Y por último, lo que vamos a hacer, vamos a elaborar un sustrato ideal como para el desarrollo de una huerta urbana, un macetero, un bancal, ¿no es cierto?, pero principalmente en sistemas productivos a baja escala. Yo siempre recomiendo, si es que uno hace una cajonera, un macetero, ¿no es cierto?, va a plantar algo en un sustrato, ¿no es cierto?, sustrato a diferencia de suelo es algo que se forma artificialmente, ya el suelo se forma naturalmente. Entonces nosotros vamos a generar un sustrato y lo primero que vamos a incorporar acá es una capa de ripio. ¿Qué es lo que genera el ripio? Drenaje. ¿Ya? Esto es como simular el perfil de suelo, si es que recuerdan la presentación, es simular la roca madre, ¿no es cierto? Nosotros finalmente en la agricultura, en la huerta urbana, siempre estamos tratando de simular la naturaleza. Ya lo mismo vamos a hacer acá en este macetero. Entonces lo primero que agregamos es un poco de ripio, ¿no es cierto?, piedra que usted encuentre por ahí en el lugar, ¿no es cierto?, coloca una capita de no más de 2-3 centímetros, y después vamos a mezclar proporcionalmente, si bien recuerdan, para tratar de generar un suelo franco, arena, ¿no es cierto?, la misma muestra que donde hicimos el análisis. Vamos a aplicar un poquito de arena, vamos a aplicar un poquito de suelo común y corriente que yo tengo, ojalá un suelo de estas características, estilo franco arcilloso, ya en un 2/3 de la proporción, y por último vamos a agregar 1/3 de materia orgánica, ya que sería básicamente el compost o el humus que yo pueda tener en mi hogar. Entonces esto lo vamos a revolver, se revuelve, ¿no es cierto? Entonces, recordando las proporciones, 1/3 de materia orgánica, 1/3 de arena y 1/3 de suelo común y corriente, o también puede ser
tierra de hoja, ¿no es cierto? Algún material comprado por ahí, el compost que venden en las tiendas comerciales, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces lo mezclamos homogéneamente y ahí quedamos ya con una buena proporción de arcilla, y si se fijan ustedes también se logra, se ve la arena, ¿no es cierto? La arena que nos otorga la porosidad, ¿no es cierto? Para que crezca la raíz, drene el agua, no se encharque, ¿no es cierto? Eso es lo que uno trata de simular. Y después te lo vamos a aplicar acá. Y ahí quedamos más o menos con un sustrato ideal para la plantación de alguna especie vegetal. ¿Ya? Vamos a quedar acá. También se pueden colocar algún mulch o lo que nosotros llamamos una cobertura de paja, pasto, ¿no es cierto? Principalmente para retener humedad, ¿no es cierto? Y evitar que el sol evapore el agua, ¿no es cierto? Que se genere una mini capa para la proliferación de microorganismos, etc. Ya también podemos colocar esa capita de pasto. Eso por un lado. Y lo último que quería mostrarles, esta lombricompostera, que es un sistema, ¿no es cierto?, sencillo de elaborar, ¿no es cierto? Son prácticamente cajones que tienen diferentes niveles, ¿ya? Si lo logran ver, nosotros acá tenemos 3 niveles, ¿ya? En los 2 primeros niveles, si puede enfocar Simón, tenemos orificios por los lados, los que permiten la aireación. Nuevamente, la circulación es muy importante en estos sistemas de compostaje, descomposición, insisto, esta es la forma de otorgar oxígeno al medio, y yo voy a abrir acá, y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con material acá en descomposición. Ya, esto está bastante calentito, en algunos casos genera temperatura, y acá, si se fijan, podemos ver las lombrices trabajando, ¿no es cierto?, la lombriz, la Eisenia foetida que se llama, ¿no es cierto?, que esta lombriz roja californiana, que tiene la característica de que se puede domesticar, ¿no es cierto?, colocar en estos sistemas productivos, y es muy importante mantener una condición adecuada, principalmente de humedad, ya estos lombrices necesitan aproximadamente un 80% de humedad, eso quiere decir casi a capacidad de campo, un medio saturado, ya, y eso es básicamente porque la lombriz no tiene aparato masticador, la lombriz succiona para comer. Entonces todo el medio por donde ella circula y se alimenta tiene que estar líquido, ¿ya? Y ojalá tener una buena proporción, como les comentaba, de material seco y material húmedo, ¿no es cierto?, para que haya una buena relación de carbono y nitrógeno en este medio, ¿ya? La lombriz es un animalito que puede llegar a vivir 15 años, ¿ya? Se reproduce rápidamente y, como les digo, necesita una buena condición de temperatura y humedad para que se pueda proliferar. Este es el material en una primera etapa de descomposición, ¿ya? Vamos a echar un poquito de agua. Voy a echar un poquito de agua para que... Vamos a ver el tema de la electricidad. Ahí, sí. Voy a echar esa agüita. Y después, en la parte de más abajo, podemos ver ya el material más descompuesto, ¿no es cierto? Esto, si ustedes lo piensan, es futuro suelo, ¿no es cierto? Nosotros aquí estamos formando suelo en cierta forma a través de la descomposición de los residuos orgánicos. Entonces acá también hay lombrices, pero en menor proporción, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno va jugando con los niveles. Cuando la lombriz la tengo acá arriba, ¿no es cierto? Ya la coloco acá, y ella solita por gravedad va a bajar, ¿no es cierto? Y una vez que yo veo toda la población de lombrices en la parte baja, lo subo nuevamente el de más arriba, coloco el de acá, y así me aseguro que las lombrices vayan subiendo y bajando por el medio y vayan generando todo este proceso de descomposición. ¿Ya? Y por último, podemos observar en la parte baja, ¿no es cierto?, un cajón que nos permite recibir todo lo que se llama el lixiviado, ¿ya? Este lixiviado es un concentrado de ácido fúlvico y húmico que son de excelente calidad para mejorar la condición de suelo, ¿ya? Por ahí algunos investigadores dicen que estos ácidos fúlvicos y húmicos son la alcancía del suelo, ¿no es cierto? Minerales que nosotros podemos otorgar y que cuando la planta lo necesite, puede llegar a él, absorberlo y así generar su crecimiento y desarrollo. ¿Ya? Pero esto es una forma sencilla de poder compostar los residuos domiciliarios a baja escala, ¿no es cierto? Para aquellas personas que no tienen el espacio para elaborar un compost, ¿no es cierto? O un sistema de mayor envergadura. Entonces se deja tapar
e insisto, lo más importante es mantener una buena humedad. Eso básicamente. Adelante. Entre los cajones, como la base de cada cajón, ¿qué es? La base de cada cajón es una malla. No se logró ver acá. A ver si lo enfoca aquí un poquito, Simón. Si se fijan acá abajo, hay una malla. Entonces, esa malla permite que vaya decantando todo el material. Entonces, a medida que esto se va descomponiendo, al igual que un tamiz, las partículas más finas van decantando, van bajando, y uno va obteniendo el material terminado abajo, ¿no es cierto? Que por un lado saca humus o compost, dependiendo del estado de descomposición, y ya en la parte inferior puede extraer el humus. Pero en malla, todos los cajones llevan malla abajo para que haya una circulación de aire, de material. Las lombrices también pueden circular cuando los cajones están más llenos. Eso principalmente. ¿Y se puede hacer una compostera sin lombrices? Sí, se puede hacer una compostera sin lombrices. Eso es lo que nosotros llamamos un compost común y corriente, ¿no es cierto? Obviamente el proceso va a ser más lento, el trabajo va a estar condicionado principalmente por bacterias Young. Y está la siguiente etapa, digamos, que es el lombricompostaje, donde mezclamos las dos palabras, digamos, la lombrices con el compostaje, y esos son compost común y corriente, pero que yo inoculo o incorporo lombrices para acelerar el proceso. Eso también se puede realizar. Ya, perfecto. Eso principalmente. No sé si hay alguna otra duda, consulta al respecto. Mi otra última duda era que yo tenía entendido que el limón era muy ácido como para el compost. Sí, Que vi en la cajonera el limón. sí, te diste cuenta. Es interesante eso porque, digamos, hay diversas opiniones. Yo soy de la idea que uno puede incorporar limón cítrico. Muchos tienen miedo con el cítrico, por lo general en la lectura uno se encuentra, no aplique cítrico en las lombrices. Uno puede aplicar, pero en una proporción adecuada. Ahora, si yo lleno la lombricera de cáscaras de naranja, cáscaras de limón, ¿no es cierto?, que me salieron, no sé, pues de una cosecha o que me regalaron, obviamente ahí la lombriz se va a ver dificultad, y eso puede pasar con cualquier otro material, ¿no es cierto? Por eso es importante esta idea de mantener un equilibrio entre lo seco y lo húmedo, para que justamente ningún ingrediente activo pueda generarle problemas de desarrollo a la lombriz. Entonces se puede aplicar limón, se puede aplicar cítricos, pero en pocas proporciones. Ese por lo menos sería mi consejo. Nosotros lo hacemos aquí habitualmente y no hay mayores problemas. ¿Y hay alguna, no sé, verdura o fruta que es mejor evitar, o ciertas cáscaras? No sé, la de la cebolla. Por ejemplo, la de la cebolla sería algo más seco o algo más... No, yo ahí no sería tan restrictivo. El tema, mira, yo por experiencia acá del compost que hacemos en la casa, mira, lo más difícil de descomponer son las corontas de choclo. No sé si le ha pasado a usted, la hoja del choclo es muy difícil, y también las conchas marinas, todo lo que son los choritos, las machas, son materiales muy, muy difíciles de descomponer. Quizás eso yo no les recomendaría, y incluso la cáscara de huevo también es difícil. Pero uno tiene que pensar que todos estos materiales de origen natural se descomponen tarde o temprano, ¿ya? Ahora nosotros como seres humanos que siempre andamos un poquito más apurados y queremos las cosas rápido, claro, colocar materiales de lenta descomposición hace que el resultado final también sea más lento. Por lo tanto, si yo puedo trabajar con materiales más tiernos, como se llama, más fresco en definitiva, es mucho más rápida la descomposición que materiales secos y viejos, ¿no es cierto? Se descompone mucho más rápido una rama recién cortada del árbol que una rama que yo corté del árbol, la dejé secar y después la incorporé al compost. Y eso tiene que ver básicamente por la humedad, ¿ya? Y insisto, porque la lombriz, si trabajo con lombrices, succionan y no mastican. Y también tenemos que entender que la descomposición no la hace solo la lombriz, sino que una serie de bacterias, hongos, algas, protozoos que habitan en estos sistemas y que igual contribuyen al proceso de descomposición. Ya, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Para ir cerrando. No, yo creo que estamos bien. 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 Yo creo que estamos bien.
para ya empezar a dar término al taller. Eso, espero les haya gustado, hayan aprendido. No sé si Perfecto. Sí, bueno, creo que no hay muchas consultas, pero ahí la Mónica creo que quiere hablar. Profesor, yo quiero hacer una consulta. Dígame. Yo tengo tierra de hoja que compré, tengo un ¿Mm? saco y lo quiero ocupar. Entonces yo había pensado, es el único material que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar a plantar como cibulé, cosas así, cilantro, perejil, ¿esa tierra me sirve solamente si no tengo otra? Depende, como dirían por ahí. Todo depende. Pucha, primer reflexión que se me viene a la cabeza con la tierra de hoja es que debemos evitar el uso de tierra de hoja. Ya eso como primer consejo, porque ahí hay una serie de desequilibrios asociados a los bosques y que también a la larga va deteriorando el ecosistema, pues si nosotros estamos en esta idea de conservar un poco y mantener nuestros recursos naturales. Yo no soy muy partidario del uso de la tierra de hoja, ya estoy dando mi opinión personal, pero es básicamente porque fomenta el deterioro del bosque, ¿ya? Pero si tenemos acceso a él, digamos, y llegó por X motivo, porque me lo regalaron o porque lo tengo hace mucho tiempo guardado, claro, yo voy a incorporar este mantillo de bosque, pero no me va a solucionar el problema, ya en el sentido, en el problema de dejarme un sustrato, un suelo en condiciones adecuadas para poder yo plantar. Por eso, claro, yo puedo colocar la capita de tierra de hoja en la superficie, pero si no hago una buena preparación de suelo, un removimiento, ¿no es cierto? Una excavación para dar una zona de exploración de raíz, ojalá de 30, 40 centímetros, la tierra de hoja no va a generar mayores resultados, ¿ya? A no ser que yo tenga un suelo bien preparado previamente, lo voy a decir, ¿ya? Ese sería como mi consejo. La tierra de hoja aporta principalmente, si se acuerdan, en el perfil del suelo, lo que es el horizonte O, ¿no es cierto? Esa capa de descomposición, de mantillo, de nicho para el desarrollo de los microorganismos, que insisto, para el caso de la gente que se dedica a la agricultura orgánica, son elementos muy valiosos. Eso principalmente. Gracias, profesor. Ya, de nada. Bueno, no sé si hay más consultas, pero aprovecho de avisar que el próximo miércoles, en el mismo horario y en el mismo canal, vamos a tener la segunda parte, que es la huerta. Ya. Aprovechando de la pregunta de la Moni, que está pensando en ya a plantar cibulet, perejil. Claro. Ahí podemos ver también, vamos a ver esa parte el próximo miércoles, así que aprovecho de dejarlo invitados con el mismo profe Felipe. Ya, Si pues no yo, bueno, sí, pues. gracias ahí por el reconocimiento. Bueno, los invito a todos a que se puedan conectar en esta segunda parte, porque seguramente vamos a hablar un poquito de suelo también, pero más relacionado a los cultivos vegetales. Ya, y ahí yo creo que lo voy a enfocar también en la huerta de invierno, ¿no es cierto? Ahora estamos en la época ideal de hacer el recambio de cultivos de todo lo que es temporada de verano, temporada de invierno, y también hacer algunas recomendaciones de cuáles son los cultivos más apropiados, ¿no es cierto? Cómo se debe hacer una preparación de suelo en este caso. Vamos a conversar un poquito de eso también. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por el taller. Así que, como les decía antes, los dejamos invitados para el próximo miércoles. Ahí les va a llegar la gráfica para que se puedan inscribir. Así que eso, muchas gracias, Felipe, por tu tiempo. Así que nos vemos la próxima semana. Ya, pues ya, Gabriela, muchas gracias a ti también por la invitación, por considerarme, y ojalá esto haya sido un aporte al final para los funcionarios, para todos, para que puedan, ojalá, cultivar sus propios alimentos, que eso, digamos, es una acción bastante enriquecedora, cosechar tu propio alimento. Exacto. Esa es la invitación. Idea. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao. Ya, pues, ya, Gabriel, igual, un saludo a todos y muchas gracias por los que asistieron. Gracias a usted, profesor. Gracias. Gracias a Ya, todos. nada, igualmente que esté muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos, chao, chao.